Berreta, otro podcast. Cual puberto emocionado que comienza el CBC buscando las verdades que el universo tiene para ofrecer, hoy, Berreta se enmarca en temáticas más serias. Porque el mundo no es solo K-pop y hongos alucinógenos, porque hay que hacer una diferencia. Hoy vamos a responder a la pregunta que se hicieron los grandes intelectuales, desde Platón hasta Foucault, pasando por el mago sin dientes y Tinelli. Sabremos, finalmente, qué es la justicia. Bueno, no, demasiado ambicioso. Responderemos, ¿quiénes hacen la justicia? Bueno, no, tampoco. En realidad, la justicia se nos presenta como algo lejano y ajeno. Así que mejor, le preguntamos a alguien por qué carajo nos pasa eso. Por eso hoy, en Berreta, no vamos a responder una mierda, pero lo vamos a hacer con altura. Con altura. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Yo te cuento, si querés, mi única experiencia en un juzgado. A ver. Arrancamos así. Resulta que una vez habían querido intrusar una vivienda al lado de la casa donde yo vivía y llamé al 911. Perfecto. Nunca es una buena idea. No, dentro de todo me llevaron a declarar después a la comisaría, a ver qué había dicho. Bueno, bastante bien. Me olvidé absolutamente del tema, hasta que un día, 4 años después, me llaman de la fiscalía para que vaya a hablar sobre el tema. Dije, ¿pero 4 años? Sí, 4 años. Bueno, tranqui. Me acerco hacia Morón, a la fiscalía, y me dicen, necesitamos que ratifique su denuncia. ¿Qué denuncia? La de hace 4 años, cuando fue la denuncia por la intrusión. Me dicen, acá tiene la declaración que hice en la comisaría. La leo y digo, bueno, si lo firmé yo, debe ser lo que pasó. Y claro, sí. Porque me había olvidado. Y me miró con una cara, debe ser el asesor letrado de la fiscalía, no sé. Y no sé, fue como que ahí me di cuenta que hice una denuncia una vez 4 años después por una intrusión que los agarraron en flagrancia. O sea, los agarraron entrando a la casa. Infragante. Más que eso no había. Y bueno, no, parece que tardaron 4 años igualmente, a pesar de que los habían agarrado en flagrancia. Y necesitaban un testimonio que, si ya lo había dicho en la comisaría, agarró la no sé, sí, yo qué sé. Te podrían haber hecho leer de nuevo y que te graben, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Como sí, doy fe de que pienso lo mismo que antes, a pesar de que no me acuerdo nada. Eso es lo que dije y no medio que no gustó. Son gente rara. Yo laburé un tiempo para un pariente, ahora te cuento mi experiencia en juzgados. Por favor. Para un pariente que es abogado con quien ya no tengo ningún tipo de contacto, o muy poco contacto por suerte. Está bien. Y bueno, me dio el rol de celador, no sé cómo es el rol del che pibe que va a los juzgados y se fija qué actualización hay en los expedientes. Entonces, 4 veces a la semana, yo recorría los juzgados de Morón, los juzgados de Matanza, todos, porque aparte tenía una cantidad infinita de casos, este abogado en cuestión. Y bueno, y recorría y veía los expedientes y veía cómo se trataban. Es un mundo muy particular. En principio los abogados tienen esta cosa masturbatoria de todo el tiempo estar, doctor, sí, doctor, doctor, como una cosa así muy, insisto, muy hedonista de hablarse entre sí, son muy narcisistas. Sí. Y después todo un lenguaje muy propio y poco expresivo para aquel que, poco entendible para aquel que no juna una, que no caza ninguna de ese mundo. Por ejemplo, veía cuando iba, me acuerdo una escena particular, una señora yendo, que ella estaba manejando su propio juicio, el abogado lo único que hacía era firmarte los papeles, supongo. Claro. Es lo que ocurre cuando no puedes pagar un abogado por lo general, y acudís a las defensorías, me parece. Ya nos explicará mejor nuestro entrevistado. Y bueno, le hablaban de fojas y de cosas así. Decile página, decile hoja, decile, no sé, la cagada esta, en vez de decir no, porque no sé qué, la jurisprudencia, no sé, y ni siquiera eran los abogados que hablaban así, eran las personas que atendían en el juzgado, que algunos quizás eran estudiantes de abogacía o no, sí, pero eran un pichi más, un empleado administrativo,
y le hablaban con palabras que no entendía la pobre señora en este caso. Era como que tenía que preguntar cada palabra que decía qué quería decir. Y para mí lo hacen de chotos. Sí, puntualmente. Sí. Puede ser una cuestión, como decías, hedonista, masturbatoria, de creerse más de lo que son. Y bueno, cuando un peronista se cree más de lo que es, se convierte en oligarca, decía el general, en las 20 verdades peronistas, absolutamente. Me gustó igual lo de, al principio dijiste, escena. Es como una escena de tu vida. Estamos armando en Berreta la película de tu vida, para mí. Claro, yo creo que si en un momento recortamos cada capítulo, podemos hacer una biopic. Absolutamente, me gusta. Y me gusta que vayamos a hablar sobre un tema como la justicia, y lo que planteamos es esta cuestión de la cercanía, o lejanía en realidad, con la gente, ¿no? Que sea tan difícil leer un fallo, que de golpe pasen 15 años para que un tribunal decida a ver si tal persona va a ir a la cárcel. Esto, por ejemplo, acá es decir fallo. Para alguien que no, digo que, no sé, digo... Para mí, por ejemplo, decir fallo y suena que algo salió mal, ¿viste? No, este es el fallo del juez. No, ¿qué pasó? Tipo, yo soy periodista, acordate de eso. Leemos mucho la palabra fallo en los medios de comunicación. Claro, tal cual. Pero digo, una persona que no tiene por qué saber de esas cosas, no podés pedirle, no podés hablarle como si estuviesen hablando entre abogados todo el tiempo. Más cuando es una persona que necesita de un sistema judicial que ande y que resuelva cosas para su vida. Y no pasa. Yo entiendo la cuestión de tantos tribunales, porque bueno, hay que determinar que la persona es recontra culpable para poder meter en cana, porque bueno, siempre, ¿no? Está muy bien. Es, como dicen, bueno, es mejor un culpable libre que un inocente preso, ponele. Entonces hay tantas instancias para eso, para tratar de que no haya un juicio injusto. Pero pasan estas cosas, 15 años para un fallo, y después van, la condena la suben, la baja, la subjetividad además, ¿no? De la justicia, cuando uno creería que debería ser algo un poquito menos subjetivo. Sí, completamente. Ocurren también cosas como ya la famosa probation. Sí. Esto de, bueno, una persona que es el primer delito que comete y... por eso le damos una prisión domiciliaria, y si en 8 años no comete otro delito, también le podemos volver a dar prisión domiciliaria, o ni siquiera una prisión domiciliaria, es como que sale también una cosa, bueno, pibe, después fíjate qué haces. Y en algunas cosas como que yo, a mí me parece que está bien, digo, un pibe que capaz salió a afanar o algo, quizás en otra situación no lo volvería a hacer, no sé, digo. Pero hay otros momentos en donde decís, che, pero... esta persona tiene que estar en cana. Claro. Gente que ha fajado a otras personas. Sí. Casos de violencia de género que salen porque es el primer caso de violencia o judicializado. Y bueno, no es la primera vez. Bueno, dejémosela pasar. Y bueno, es como, no, pará. ¿Hasta qué punto eso está como bien caracterizado? ¿O está a la buena del juez que dice, no, está bien, no es tan grave? O no, sí, esto es terrible. La subjetividad absoluta, sí. Es algo como para tratar de comprenderlo, ¿no? Me parece, porque esta cuestión, ¿no? Estamos bastante lejos, no se entiende, querés leer un fallo y no lo entendés, te mandan a leer, ¿no? Porque encima cuando lees un fallo te dicen, no, porque según tal fallo, y empezás a buscar, tenés que a veces ir buscando 20 fallos para atrás para encontrar lo que quieren decir. Olvídate. Sí. Tremendo. Yo cuando cursé Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, me han hecho leer varios fallos. Algunos son larguísimos, algunos no se entienden. Y realmente es como que no hay forma de acceder a la información. Como que no terminás de entender nunca qué fue lo que pasó. Claro, tal cual. Y nosotros incluso tenemos, por los medios y por lo que se nos baja constantemente, quizás también por el morbo, todo muy relacionado a la justicia penal, sí, particularmente. Pero después todo lo demás ámbito de la justicia también son muy particulares. Lo que son, por ejemplo, las herencias, es un quilombo. Digo, hay personas que están años esperando a heredar y gastan un montón de guita también en eso. Es como un gran porcentaje de esa herencia también sea en cosas que a mí me parece que deberían ser una boludez. Digo, sí, ya está, comprobaste que es el hijo, el pariente, quien sea. Bueno, ya está, ¿cuánto puede tardar? 6 meses con toda la furia. Hay gente que está años para esa cuestión, o derecho de familia, en el caso de hijes, ¿no? De tenencias, de un montón de cuestiones, bueno, que tardan muchísimo. Yo tengo el caso con mi hermano, yo soy tutor legal de mi hermano, y estuvimos un año hasta que por fin salió esa tutoría, que yo tengo entendido que incluso fue rápido en comparación con muchos otros casos, pero incluso era un caso donde estaba
recontra claro, no es que era yo contra otra persona ahí tratando de luchar por la tenencia de mi hermano, sino que es como, no, sí, a ver, soy el único que la pedía, otros que podían pedirla firmaron en consentimiento de decir, sí, la verdad que a mí no me interesa, así que lo tenga él. Muy, muy linda nuestra familia, pero tardó un año, algo que es para mí recontra lógico, recontra fácil, y también salió plata. Claro, y de esa lejanía con la justicia y de esos tiempos y de muchas otras cosas más, vamos a hablar con alguien que sabe, ¿te parece? Sí, porque yo no entiendo nada. Lo único que tenía que entender de jurídica fue en psicología jurídica y no entendí nada. Germán Navas es abogado, artista y comunicador popular. Está a cargo de la Delegación Morón de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, acá con Pablito hablábamos esta cuestión previamente de lo que sentimos que la justicia es lejana, que habla difícil, que todo se complica, que los tiempos son lentísimos. Yo conté que me llamaron 4 años después de una denuncia para que ratifique lo que dije en una comisaría, y esas cosas que uno siente como medio lejano, y por eso queríamos preguntarte, primero vos, si sentís como abogado que la justicia tiene cierta distancia de la gente. Sí, yo en realidad comparto mucho lo que vos decís. No me asombra para nada. Me parece que estas deficiencias, trabas en la justicia tienen una correlación con el día a día de quienes trabajamos, digamos, intentando llevar justicia a la sociedad. Pero déjame hacer una distinción, si tengo la posibilidad, entre lo que los seres humanos consideramos como un acto de justicia espiritual, divina, justicia que tiene que ver más con nuestros valores, respecto de lo que es la justicia de las leyes, ¿no? La justicia de nuestros ordenamientos jurídicos. Porque hay una distancia muy grande entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos justo? Porque muchas veces, por ejemplo, no sé, nosotros intervenimos, yo como abogado, o los jueces, o quienes intervenimos en procesos judiciales, vemos que a veces algo es justo desde la justicia espiritual, desde la justicia divina, desde nuestros valores, pero no es justo procesalmente. Por ejemplo, hay cuestiones que nosotros consideramos que pueden ser o no justas, pero nuestro ordenamiento, o sea, pueden ser justas de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores, pero no de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una persona en un proceso judicial, por ejemplo, no sé, X, tiene 60 días para presentar una prueba para demostrar, no sé, vamos a decir, la culpabilidad de la otra parte, de a quien le está haciendo juicio. Tiene 60 días para hacerlo. Y ponele que esta persona presenta una prueba espectacular para su postura, irrefutable, clarísima, pero la presenta al día 61, ¿no? Entonces, el juez va a desestimar esa prueba, por más que sea cierta, verdadera, convincente, real, y le va a dar por perdido su juicio por no haber podido demostrar, dentro de el plazo que tiene, de esos 60 días, el valor de esa prueba, ¿no? No pudo probar lo que estaba alegando. Entonces, vos me decís, pero tal vez no sea justo, porque esa persona tenía razón, lo pudo demostrar, claro, pero lo demostró un día después del plazo que tenía para hacerlo. Entonces ese juicio lo va a perder, y un juez lo va a declarar perdidoso dentro de un juicio, aún a sabiendas que esa persona moralmente o espiritualmente o en el fondo de la cuestión tiene toda la razón. Porque por eso es muy distinta la justicia espiritual, digamos, de la justicia de las leyes. La justicia de las leyes no vienen a expresar la justicia real, la justicia espiritual. Hay un sinfín de casos. Por ejemplo, no sé, a vos te roban una cámara de foto, por ejemplo, ¿no? Te hurtan una cámara de fotos. Encuentran a la persona, la ponen presa, ¿no? Esa persona cumple una condena, la liberan. Nadie encontró tu cámara de fotos ni te la devolvió. Pero vos decís, sí, se hizo justicia porque esa persona... Pero por ahí lo que vos querías era la restitución de tu cámara de fotos. Entonces, tal vez para el ordenamiento jurídico sea justo, pero para vos esto no tiene un pomo de justicia, porque vos te quedaste sin tu cámara, ¿no? Entonces primero tenemos que entender que la justicia tiene como muchos significados, y un significado muy importante es entenderlo desde la justicia de las leyes, que después podemos evaluar si las leyes son o no justas, o quién las hizo, o a qué intereses protegen las leyes.
también es otra cuestión que vamos a charlar, pero tal vez lo primero que tenemos que entender es como esta distinción, ¿no? Está bueno, ¿no? Pensarlo como que son los tiempos que tenemos como ciudadanos y los tiempos de un aparato estatal, institucional, burocrático. Claro, que tiene que ordenarse de alguna manera, digo, que tiene que tener reglas, ¿no? Digo, las leyes vienen como a ponerle reglas a esta justicia, ¿no? Pero en cuanto a lo que vos decís del acceso, yendo un poco más ahora sí a tu pregunta o al comentario que hiciste al principio, de la dificultad en el acceso a la justicia, es totalmente real. Digo, la coyuntura te lo marca. Es muy difícil para determinados sectores sociales acceder a la justicia, ¿no? Hay muchísimas, digo, el derecho a la defensa en juicio es un derecho constitucional, está consagrado en el artículo 19 o el debido proceso en el artículo 18. Nosotros tenemos como un ordenamiento que en principio te brindaría el acceso a la justicia. Ahora, la cuestión es cómo eso está bajado, digamos, a la cuestión del Estado, ¿no? Digo, toda persona tiene derecho a un abogado o abogada que lo pueda acompañar en un reclamo, y por eso es que existen las defensorías generales, ¿no? O sea, existen abogados defensores, existen también organizaciones como las Defensorías de los Pueblos, existen los centros de acceso a la justicia, el famoso CAJ. Sí. El Centro de Acceso a la Justicia labura, trabaja muy bien. Después existen patrocinios jurídicos gratuitos en los colegios de abogados, todos los colegios de abogados tienen patrocinios jurídicos gratuitos. Es decir, hay muchas herramientas. La cuestión es que esas herramientas lleguen, ¿no? al ciudadano y a la ciudadana. Claro. Ahí está como el kit, ¿no? Y la intencionalidad también que tienen quienes actúan en la justicia hacia las personas, porque yo voy a elogiarte en este caso, Germán, porque cuando yo tuve, me acuerdo del accidente con la RT, que vos después seguiste el caso legalmente, me acuerdo lo primero que me dijiste fue, no necesitas un abogado ahora, pero si querés te asesoro. Claro. Y está bueno eso, es como que en otros casos te dicen directamente otras personas, no, si necesitas un patrocinio legal ahora en estos momentos. Y está bueno entender que hay momentos donde sí se va a necesitar un acompañamiento, un asesoramiento, y hay momentos en donde la persona puede acceder a través de todos estos lugares que vos me planteás, ¿no? Defensoría General, Defensoría del Pueblo, CAJ, y etcétera, diferentes organismos del Poder Ejecutivo o descentralizados o independientes, ¿no? Que existen. Sí, por supuesto. A veces caemos, ¿no? O colegas caen en venderte el trabajo de abogado como que esto es fundamental. Y hay casos de la verdad que donde es prescindible. Por supuesto que está bueno tener un asesoramiento, un consejo, pero digo, para determinadas cuestiones no es necesario tener un abogado. Quienes a veces lo pueden tener, digo, buenísimo porque tiene una persona de confianza. Pero eso, digo, a mí me parece como básico, fundamental. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que yo tengo a cargo la delegación Morón, iniciamos, dentro de lo que las circunstancias de COVID nos permiten, un proyecto que es de llevar las defensorías a los barrios, a los territorios, a los barrios más complicados, digamos, por lo menos que tienen necesidades más grandes. Por eso es que la vez pasada me puse una mesita en el barrio Carlos Gardel, para quienes no lo conocen, un barrio o mal llamada Villa Carlos Gardel, como le sigue diciendo mucha gente. Puse una mesita, puse un acrílico, un alcohol en gel, el barbijo, y empecé a tomar consultas, y esto no es porque no quiero caer en la autorreferencia como para dármela de nada, Es un club de amigos. Entonces, sinceramente, y me di cuenta que tal vez es gente que le cuesta mucho, o que al Estado le cuesta mucho llegar a determinados lugares, ¿no? Claro, sí. Más allá de que tiene una presencia del municipio muy fuerte y que el municipio me lo hizo muy fácil, me acompañó, pero digo, si a esa misma persona vos le decís, mira, para tramitar este problema que tenés con tu DNI, tenés que irte a Capital. No, imposible, porque esa persona no se va a ir a Capital, ni en circunstancias de COVID, ni fuera de esas circunstancias. Claro. Porque no está dentro de su alcance. Es muy importante lo que se hizo en su momento con Atajo desde la Procuración General, que está en los barrios principalmente de Capital, pero que está en muchos barrios. Los CAJ, como vos decís, que son formas de acceder a la justicia muy, muy interesantes. Y esto, ¿no? Es pensar que la
la justicia, o por lo menos las herramientas jurídicas, tienen que acercarse a los barrios en general, a todos, ¿no? Y que, bueno, como hoy hablábamos con Pablo, una cuestión de una herencia que te tarde 10 años. Es como que vos decís, ¿qué es lo que pasa en la justicia para que primero no pueda acceder y después los tiempos sean tan largos? Sí, eso es tremendo. También está otra cuestión que es los patrocinios gratuitos o del CAJ o de las defensorías que generalmente patrocinamos a personas que no pueden pagar un abogado, ¿no? Desde ya, sobre todo en los casos particulares, cuando es un caso entre dos privados que nos piden asesoramiento. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el parámetro? Hay un gran dilema, ¿no?, que tenemos entre los organismos. ¿Cuál es el parámetro que vos tomás como para determinar que una persona es pobre o que no puede pagar un abogado? Porque de repente viene una persona que te dice, sí, mirá, la verdad que yo tengo un sueldo de, no sé, de 25 o 30 lucas, ¿no? Entonces, digo, esa persona, yo pienso, ¿no? Digo, por ahí esta persona tiene hijos, un compañero, compañere, un esposo, esposa, tiene que pagar un alquiler. Yo digo, esta persona realmente no tiene para pagar un abogado. Y por ahí en la misma circunstancia, otro organismo distinto, que digo, no quiero mencionar ninguno en particular, pero te dice, no, escúchame, vos estás ganando 30 lucas, andá y pagate un abogado. Pero, ¿entendés? Entonces digo, ¿cuál es el parámetro para entender que una persona necesita acceder gratuitamente a un abogado que lo paga el Estado, digo, porque en definitiva es un sueldo que va a pagar el Estado, y cuándo no? Entonces, son muchos los dilemas, son muchas las... Hay que analizar, es muy difícil crear generalizaciones. Decir, no, a ver, ¿para qué te entro a la FIP? No, vos estás ganando, no, vos tenés trabajo. Claro. Pero si tenés trabajo te puedes pagar un abogado. Si no, se me certificado de pobreza. Claro. Entonces, es muy difícil también esa cuestión, ¿no? Digo, ¿cómo filtrás, no? Y son temas que... Me surge como una contradicción, porque digo, la justicia es como, si se quiere llamar de una manera, una institución, es una institución a la cual deberían poder acceder absolutamente todas las personas del país, ¿no? Tiene una situación que resolver, debería poder acceder a la justicia. Entonces, ¿por qué esta situación de, acceder a través de un abogado pagando, cuando en realidad, digo, deberías poder lograr acceder de la forma que sea, ya sea pagando quizás para hacerlo mucho más fácil y llevadero y no tener que meterte en toda la cuestión técnica, o gratuitamente porque te corresponde. Sí, bueno, ojo que, por ejemplo, sobre todo en lo que son los temas penales, vos siempre tenés la posibilidad de elegir a un defensor penal. Y lo puedes elegir aún estando en condiciones de pagar. Puedes ser el multimillonario más grande del mundo y elegir un defensor, y está en todo tu derecho. Y hay gente que lo hace sobre todo por la buena idoneidad de muchos defensores, ojo. Dice, ¿qué voy a gastarme la guita de un auto en pagar un abogado particular cuando puedo tener un defensor oficial que me designa el Estado y que sabe muchísimo, que conoce el juzgado o la fiscalía como nadie, que me va, que juega la pelota con el juez, no sé, te puedo decir mil cosas. Entonces, también está para considerar estas cuestiones. Pero sobre todo en lo que son los reclamos económicos, civiles, entre particulares, y a veces te cae, no sé, puede caer una persona a hacer una consulta y vos ves que esa persona tiene un patrimonio muy grande, muy bueno, condiciones reales de poder contratar a un abogado particular, más allá del asesoramiento que uno le puede dar, le va a decir, mirá, los recursos del Estado son finitos y la verdad que tenemos que elegir a quienes patrocinamos y a quienes no, como parte del Estado. Entonces me encantaría que el Estado tenga 2 millones de abogados y que nadie nunca tenga que pagar un abogado porque están todos contratados por el Estado. Pero eso no sucede, ¿no? Entonces, uno tiene como que encontrar esos equilibrios y sobre todo lo que decíamos al principio, que nadie quede sin el servicio de justicia, que es lo difícil también, ¿no? Porque esto está sucediendo desgraciadamente, ¿no? Claro. También hoy hablábamos más temprano con Pablo, esta cuestión de los tiempos, ¿no? Que quizás nosotros lo sentimos como que, como te planteaba, ¿no? 4 años para que me llamen a ratificar una denuncia. ¿Por qué? Me gustó. Me gusta, aparte es tipo, ¿por qué? Danos todas las respuestas, vos tenés la posta. Claro, para eso te llamamos. No, mira, yo tengo una opinión solamente. Yo tengo una opinión
¿Y por qué? Y es por la conjunción de muchas cuestiones. A veces puede ser por que los tribunales en general o los juzgados están sobrecargados de trabajo, eso es una realidad, que tienen recursos finitos, o sea, por ahí hay juzgados que tienen, son 6 personas nada más, eso es todo un juzgado y tienen miles reales de causas, y la verdad es que no dan abasto, y digo, esa puede ser una realidad también, ¿no? También puede que haya negligencias en cuestiones del manejo de la justicia de ciertas personas también, o sea, digo, eso sucede y lo vemos, y a veces digo, che, mira, con qué poco podrías haberme firmado algo y a esta persona le hubieses cambiado la vida en 6 meses y no en 3 años. Era una cuestión de voluntad, a veces es una cuestión de voluntad, a veces no, y a veces es una cuestión de burocracia de las leyes que tenemos, porque a veces hay juicios que no sé, que donde vos tenés que notificar a una persona, ¿no? de una demanda, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, tenés que notificar y esa persona no la encontrás en ningún lado porque, no sé, no está, se mudó, o porque sacó la chapita de su casa, o porque sale alguien a decir que esa persona no vive ahí, y a veces con el afán del debido proceso y de que todas las personas tengan que estar notificadas de los cargos que se le imputan y todo, podés llegar a perder 3 años solamente, o 4, o lo que sean, solamente para notificar a una persona de que recién ahí va a empezar un juicio y un proceso en su contra. Pero es tan legalista nuestro ordenamiento en ese sentido, ¿no? O garantista, si querés usar otra palabra que a veces se usa como antónimo, pero en este caso digo, tan garantista que las personas tienen que estar en conocimiento, que a veces es muy fácil evadir, lo veo mucho en juicios de alimentos, por ejemplo, muy fácil evadir las notificaciones, y por ahí hasta llegar a una notificación por edictos, hasta que salga en el diario que se busca a esta persona, por ahí te pueden llegar a pasar 3 años porque te piden informes para todos los organismos que existen, notificar en todos los domicilios que existen, los oficiales notificadores. Yo te pongo un ejemplo de una sola contingencia que puede pasar ejemplificativamente, que es una notificación. Ahora, en un juicio tenés millones de contingencias posibles. Un juicio te lo puede trabar cualquier cosa, te lo puede trabar un perito que no está llevando a cabo una pericia, te lo puede llegar a trabar un testigo que no va entonces, ¿por qué? Y bueno, puede ser por una conjunción de causas. Y veo de todo, veo negligencias, veo causas reales de que la justicia está sobresaturada o saturada, digamos, de causas. Sí. Y veo también estas contingencias que digo, reformemos las leyes urgentemente, que en eso tengo que ser franco y decir, la circunstancia COVID está ayudando mucho para que esto sea más rápido, porque están empezando a digitalizar cuestiones que la justicia venía como muy, estaba como muy áspera, sí, está como muy áspera, y ahora me están dando lugar a cosas que en mi vida pensé que me iban a dar lugar, notificaciones por mail, el uso del WhatsApp. Entonces digo, ojo, que estamos avanzando en esta pandemia en un montón de cuestiones, que la estamos capitalizando bien en lo que es la celeridad de los procesos. Bueno, está bueno. Entendieron que era necesario utilizar ciertas tecnologías, ciertas herramientas, pero ahora no les quedó otra, fue por eso, no fue porque lo plantearon así. Pero bueno, se hizo una reforma, por lo menos, de ciertos procesos, está bueno. Sí, y se están acotando muchos procesos porque se están digitalizando muchas cuestiones, pruebas, formas de notificación. Entonces, guarda, porque yo creo que cuando esto se empiece como a normalizar un poco, hay muchas cosas que van a ser muchísimo más rápidas de lo que eran, que dependían del papel. Hoy por hoy la justicia está tendiendo a avanzar a lo que es el papel cero. La justicia me refiero ahora, no la justicia divina, sino los juzgados, vamos. Los juzgados, sí, claro. Entonces, la justicia divina nunca necesita un papel. Claro. Entonces, bueno, estamos avanzando a lo que es papel cero, ¿no? Y bueno, cuestiones que yo pensé que en mi vida iba a haber y que ahora digo, mira, esto está buenísimo, pero está buenísimo. Entonces, bueno, me estoy sorprendiendo también de algunas cuestiones que están caminando. Claro. ¿Pablito? No, que me daba gracia cuando tenía que ir a los juzgados por el laburo ese que te contaba al principio del programa. Sí, que no le contamos, Germán, que no sé qué eras. No, iba a revisar los expedientes para un abogado. Sí. Y le decía, no, sí, mirá, el juez
agregó esto, la cantidad de papeles y papeles gigantescos al punto que ponían en algunos tribunales, en algunos juzgados, el peso que puede soportar el piso. No. Claro. Como para avisar, bueno, está bien, llénenlo de papeles, pero bueno, vayan viendo, vayan controlándolo. Actualícense. Claro. Uno pensaría que todo tiene que estar digitalizado. Claro, claro. Hoy por hoy ya todo está digitalizado. O sea, digo, Claro. arranca, al menos los expedientes, al menos en la justicia en la que yo litigo, digamos, que es Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, que no es la única, por supuesto, pero bueno, ya todo está digitalizado. O sea, digo, Claro. está todo que se puede consultar a través de internet, ¿no? De una clave que tenemos los abogados, un token se llama, ¿no? Mira. Entonces, la firma digital, presento escrito, digo, hoy por hoy la justicia sigue funcionando, ¿no? Entonces estamos presentando escritos en forma electrónica, con una firma digital que nosotros hemos tramitado. Es fantástico, la verdad que es fantástico. Y bueno, y eso descongestiona un poco lo que es sellar papeles, que las personas se tengan que movilizar, ¿no? Tener que ir a Capital, que los trenes se llenen de gente. Digo, estamos como entendiendo algunas cosas, a los ponchazos, pero estamos entendiendo Claro. algunas cuestiones. Entonces, eso que vos decís que es totalmente cierto, que los juzgados están llenos de expedientes, de hecho, hay gente que he ido a audiencias donde me he sentado, me dice, mira, doctor, no hay sillas, siéntense en los expedientes. Y tenían armadas como unas sillitas de expedientes archivados que ya nadie va a consultar, te lo juro por mi vida. De ¡Es expedientes buenísimo! que nadie va a consultar. Entonces tenían como una especie como de banquitos, ¿viste? Como los banquitos, pero armados con expedientes, ¿no? Una No. cosa divina, es para hacer un cortometraje. Absolutamente. Y- ¿Por qué no lo armamos? Armémoslo. Es cinematográfico y te sentás Sí. y la otra parte, el abogado se levanta, no sé qué, pero están todos sentados sobre expedientes muertos, ¿no? No, Bueno, no. sí, sí. Bueno, ecología, a full. La reutilización, ¿no? Claro, sí. Me hace acordar, había una canción que era La Chacarera del Expediente, me acuerdo que no hablaba. conozco. Después búscala, que la cantaba Cuchi Leguizamón, creo. O era de Cuchi. Uy, qué grande, Cuchi. Después búscala. Sí, cómo no. Y bueno, estamos en esa. Y una de las últimas cosas que te voy a preguntar es, se está hablando mucho de reformar la justicia, de hacer algunos cambios. En su momento se había hablado del tema del sistema acusatorio, de que el fiscal investigue, de que no sea el juez. Esto todo, imagino, estamos pensando mucho más en lo penal que en el otro tipo Sí. de justicia, en las otras justicias. Pero digo, hace falta sentarnos a discutir la justicia, me imagino. Hay que sentarnos a discutir las leyes, hay que sentarse a Ahí discutir va. las leyes, ¿no? Las leyes que son lo que vienen, nosotros tenemos como, las leyes que vienen a poner un orden, ¿no? En la sociedad, de alguna manera, ¿no? Digo, si nosotros no tenemos leyes, no tenemos un orden que nos regule, digo, entonces las leyes como que de alguna manera vienen a bajar a un ordenamiento lo que es las cuestiones que tienen que ver con la moral, con la ética, ¿no? Entonces, el Estado todo el tiempo, a través de las leyes, te dice qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esto como a grandes rasgos. Entonces, qué sé yo, hasta hace unos años te decía que estaba mal ser adúltero, ¿no? O sea, el adulterio, te decía que eso era un delito, después ya no fue más un delito, pero pasó a ser una causal para divorciarse, arrojando la culpabilidad sobre el otro cónyuge o sobre la otra persona. Ahora, hoy por hoy, ya no existe la figura de adulterio ni como causal de... Entonces, todo el tiempo, las leyes que vienen a bajar a criterios morales, pensamientos de la sociedad que van mutando, ¿no? Pero también la realidad es que estas leyes vienen a como de alguna manera a amparar o a fortalecer una forma de Estado y un modelo de Estado, vamos a decir, liberal en principio, ¿no? Sí. En principio, o al menos desde la Constitución, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución a toda vista liberal, por supuesto, con artículos que tienen que ver con un constitucionalismo un poco más social, pero bueno, digo, fue hecha por Alberti, digamos, copiada de otras constituciones totalmente liberales, ¿no? Entonces, el exceso, digamos, de protección a lo que es la propiedad privada o qué sé yo, a cuestiones que tienen que ver con derechos que no hacen más que proteger
la mala distribución de las riquezas, para mí deberían ser revisados, ¿no? Por eso debería ser revisado esto. Entonces vamos a decir, hay que modificar la justicia y hay que modificar las leyes más que nada, porque la justicia se va a hacer sobre las leyes que tenemos. Entonces, ¿hay que modificar leyes? Sí, por supuesto. Para mí es ridículo que sigamos teniendo la misma constitución de 1853, sí. Que solamente que 7 años después incorporamos a Buenos Aires e hicimos una reforma en el medio, reformas que por supuesto fueron todas positivas y fueron evolucionando, pero nos debemos repensar un sistema de leyes, digamos, sentarnos a repensar como sociedad si este es el sistema que queremos tener y si este es el sistema que beneficia a la mayoría. Si me decís cuál es tu opinión, yo te digo, no, tenemos un sistema de leyes que no beneficia a la mayoría, porque claramente contribuye a la acumulación de los capitales, a las riquezas, a los suelos, digamos, ¿no? Todavía no hay una reforma, digamos, agraria suficiente como para distribuir los suelos y garantizar el acceso justo a la vivienda a un montón de habitados, te diría la mayoría de los habitantes de nuestro país. Sí. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver son las leyes, ¿no? Digo, cómo bajar estos principios que nosotros creemos, estos valores que tenemos como sociedad a las leyes. Entonces, si nosotros pensamos que todo habitante tiene que tener un derecho a una vivienda, vamos a tener que sacarle un pedacito de suelo a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que sentar a debatir. Sí, por supuesto. Te lo digo con total convicción de lo que estoy diciendo, ¿no? Y me hago cargo, por supuesto. Entonces, para mí, nos debemos sentarnos a debatir cuestiones profundas, que después eso se traducan a las leyes y que después sí se haga justicia. Muy bueno. Lo vas a aplaudir. Te quería preguntar algo que me hiciste acordar ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que venís diciendo, que seguramente se lo he preguntado a Cristian y me lo ha respondido, pero como no es abogado no importa. ¿A mí? Dice, ¿no? ¿Yo? ¿Qué te puedo responder yo? Lo único que cursé fue Derecho Constitucional los sábados a la mañana en la facultad, todo pero como mucho. Pero tiene que ver con peronismo, así que por eso seguramente te lo pregunté. Sí. Perón hace una reforma constitucional. No, hace una constitución nueva, de cero. Una constitución nueva. Hace una constitución nueva. Si querés la tengo acá, después la leemos, la tengo acá en la biblioteca. Sí. He leído parte, cometí cosas muy piolas. Luego de la Libertadora, esa constitución la tiran abajo y vuelven a la anterior. Correcto. Ese proceso, ese momento en que deroga, por decirlo de alguna forma, la dictadura de aquel entonces, esa constitución, ¿es legítimo a nivel jurídico? ¿O ocurrió un proceso legítimo jurídico como para decir, che, esta constitución no va más? ¿O estamos todos medio como haciéndonos los pelotudos y esa constitución como que podría tomarse para algo? Sí, mirá. No estaría en vigencia, digamos. No está en vigencia. Esa constitución. La constitución prevé, digamos, mecanismos de reforma y esa constitución quedó, digamos, derogada, desgraciadamente, desde mi punto de vista, en forma totalmente ilegítima. Pero si esto pasara actualmente, vos sabés que desde 1994, con la última reforma que tuvimos a la Constitución, se instituyó que cualquier reforma hecha de facto y por un gobierno no democrático y no elegido libremente por el pueblo es nula de nulidad absoluta. O sea, no tiene ningún tipo de validez. ¿Entendés? Entonces, esto como que se bajó a las leyes en 1994. Es decir, que si esa circunstancia, que es totalmente injusta, que comparto con vos toda la indignación, para mí, estaría buenísimo revisar esa cuestión, pero desde 1994 en adelante no tenemos duda de que sería nula cualquier legislación que sea hecha por un gobierno no elegido libremente por el pueblo. Ahora, en cuanto a lo anterior, y también por el tiempo que pasó, bueno, yo no creo que hoy por hoy yo pueda presentar un reclamo judicial ante un juez fundado en la Constitución peronista de 1949. Me encantaría poder hacerlo, sería épico, ¿no? Lo haría por un poquito de doctrina, ahí le bajaría un poquito, pero la verdad es que sería como más anecdótico que jurídico, digamos, ¿no? Pero hay cláusulas pétreas, te diría un constitucionalista, que no se pueden modificar de la Constitución. Uh-huh. Y te dicen eso, que hay cosas que no se pueden modificar, entre otras cosas,
la propiedad privada, el sistema Claro. liberal, ¿no? Son las cosas básicas que no van a plantear, nunca van a plantear modificar. No, claro, sí, obvio. Sí, en la sociedad, a ver, tenemos intereses contrapuestos. Digo, esto de voy a hacer una constitución que beneficie a todos los argentinos, por ejemplo. Es una falacia, digo, una mentira. Hay intereses totalmente contrapuestos en nuestra sociedad. Entonces digo, vos tenés que elegir cuando sancionás. Aclaro que no soy especialista en derecho constitucional, ni mucho menos. Estoy dando una opinión como mero abogado, ¿no? O ciudadano, ni siquiera como abogado, como ciudadano. Como argentino. Como argentino, mira, yo creo eso, digamos, que vos tenés que ver a quién le tenés que sacar qué, ¿no? Como para sentarte a armar un ordenamiento que distribuya lo más equitativamente posible. Hoy por hoy, nuestro ordenamiento, la verdad es que hace mucha agua porque la inequidad la inequidad que permite nuestras leyes actuales como están formadas, en términos generales, ¿no? Por supuesto, no significa que todo sea una cuestión, pero en general, para que puedan acceder muchas personas a los derechos básicos más fundamentales, deja mucho que desear, ¿eh? O sea, nuestra Constitución tiene como principios que están buenísimos y un preámbulo fantástico y consagra los derechos más elementales, pero bueno, volvemos a la pregunta inicial, pero después mucha gente queda fuera, digamos, de poder acceder. Entonces, me parece que hay que empezar a no plantearse las cuestiones desde el cómo impartir la justicia, sino desde revisar cuáles son las leyes que nos regulan. Muchísimas gracias, Germán. De nada. Me encantó. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, yo tengo acá en mi mano, como dijimos recién, la Constitución de 49. Estoy a que se escuche el papel. Ahí. Ah, bien. Porque van a poder leerlo a partir de ese ruido. Absolutamente. Y quiero leer el capítulo 4 de la Constitución peronista del 49, que arranca con un título llamado La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Y te quiero leer solamente la primera frase. Artículo 38. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Espectacular. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar su rendimiento en interés de la comunidad. ¿Te gusta? Por eso en el 55 le hicieron mierda, digo. Claro. Ahí te cierra un montón de cosas también, no solamente intereses sociales y morales de la iglesia, por ejemplo, sino que también los intereses que estaba tocando, ¿no? Obvio, económicos. Claro. Mientras que en la Constitución actual, la que del 1853, reformada en el 1860 y 1994, dice el artículo 17, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Ok, tipo, ya no mete ninguna función social, es tipo cada uno, como que hacete cargo de lo tuyo y después vemos. Exactamente, bueno, ahí tenés la diferencia, ¿no? Estaba bueno esto que planteaba. Quizás uno dice hay que reformar la justicia, en realidad hay que reformar las bases de la justicia, que son la Constitución y las leyes. Claro, entendiendo que la justicia es quizás un efecto de las leyes, un abstracto más que el sistema en sí mismo. Claro. Yo tengo otro texto, también muy interesante, muy lindo, a ver, del siglo XV. ¿Qué? Sí, siglo XV. ¿Por una qué? ley del siglo XV, un libro. Siglo XV. Que se llama Maleus Maleficarum. Es Harry Potter eso. Claro, suena a Harry Potter todo eso. ¿Qué pero es el texto que usaban los cazadores de brujas. No. Sí. ¿En dónde? ¿En Salem? ¿En algún lugar donde cazaban brujas? No, en Inglaterra y en todo el mundo. Básicamente los católicos usaban este libro y a partir de esto eran sus leyes para cazar brujas. A ver. Y tiene cosas muy, muy preciosas, muy modernas además. Sí, me imagino. En una parte dice, por ejemplo, cabe destacar que hay un defecto intrínseco en la formación de la primera mujer, dado que fue hecha de una costilla doblada, es decir, la costilla del pecho, que se curva en una dirección distinta a la del hombre, y así con esta malformación es un animal imperfecto, siempre traiciona.
Qué Ok. gente tan linda, Ok. los católicos de aquel Sí, entonces. sí, la Inquisición estamos hablando. La Inquisición, Sí. sí. Tiene partes que habla sobre penes en nidos de pájaros, eso no lo terminé de entender. No, las alegorías, ¿no? Que tiene la Las Biblia. alegorías, claro, todo muy family friendly. Sí. También partes en cómo torturar a las mujeres que acusaban de brujas. Es muy interesante la definición de justicia que tenían esas personas en ese momento. Y bueno, me parece que hubo un avance, quiero creer. O sea, estás defendiendo los avances de la justicia liberal, al fin y al cabo. Claro, sí. Bueno, al menos comparándolo con los avances con la justicia clerical de aquel entonces, ¿no? Divina, ¿no? Sí. Y cómo es completamente subjetivo también las cuestiones de coyuntural, no quiero decir subjetivo como algo de un individuo, sino coyuntural de una sociedad, lo que es la justicia, las leyes que se forman. Digo, en ese momento eso se ve que tenía sentido para algunas personas y hoy día en lo absoluto. Y me pregunto cuántas leyes que tenemos ahora y ya están perdiendo el sentido, no tienen mucho sentido y habría que reformarlas. Bueno, la Constitución del 94 eliminó un artículo que era bastante polémico, que quedara todavía en esa época, que era la patente de corso, por ejemplo, la patente para ser pirata en nombre del Estado argentino. Ah, sí, hay un... Bouchard era un pirata. Hipólito Bouchard, exactamente. Hipólito Bouchard, el que conquistó, entre otras cosas, la California para Argentina en su momento. Recomiendo el texto de Osvaldo Soriano sobre la California argentina, justamente cómo Hipólito Bouchard se metió en todos esos lugares para, en nombre del gobierno argentino, llevar adelante diferentes ocupaciones y robos y todo. Pero bueno, eso existía hasta el año 94, o sea, hay leyes que van cambiando con las épocas y está bueno que podamos pensar cuáles son las que hay que cambiar. Claro, sí. ¿Cómo hacerle frente a las demandas sociales de una época también? Claro. Y está bueno esto, ¿no? Pensar que nosotros decíamos, bueno, la justicia es lenta. Bueno, capaz que las leyes son horribles, capaz que es complicado para el que labura mantener, no sé, 1000 expedientes al mismo tiempo, que capaz que hay que mejorar otros procesos o la digitalización, como dijo Germán, ¿no? Que quizás estas son las reformas que hay que hacer, más allá de las reformas que decíamos, ¿no? De las leyes en sí, de lo que es la parte básica, ¿no? De la justicia. Definitivamente, para que sea más fácil acceder, para que la justicia llegue a todos los rincones del país. ¿Y extrañás la época que trabajabas en el Poder Judicial? No, para nada, qué experiencia horrible. Odio a los abogados, en general, salvo a Germán no. No, claro. A él lo amo. Sí. Al resto me generan un rechazo, como muchos intelectualoides en general, ¿no? También. Claro. Pero bueno, yo, Pablo, Sí. siento que el abogado como está más en contacto con el pueblo, quiero creer, o con la sociedad civil. Digo, un físico se puede refugiar en un laboratorio y chuparle un huevo al mundo, ponele, tampoco está bien. Como que deberían ser un poco más o menos intelectualoides y tecnócratas. Me da la sensación. Bueno, encontramos un abogado que más o menos... Él tendría que ser, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer una campaña que llegue a todos los rincones de Buenos Aires, Sí. para que sea el decano de Derecho en la UBA. Germán, no sé si quiere, no me importa tampoco, pero lo voy a hacer. Me gusta esto de además de orar la píldora a los entrevistados. Me gusta. Claro, porque esto es un club de amigos, yo insisto con eso. Ah, bien, me gusta. Pero la gente lo escucha, ¿eh? Sí, nuestros amigos lo escuchan. La gente le gusta. Bien. Me gusta que hablemos de la gente. La gente, soy como Sergio Tomás Massa. Claro, ahí está. Absolutamente. Yo estoy con 2 Tomás en mi vida. Santo Tomás de Aquino y Santo Sergio Tomás Massa. Qué lindo, qué lindos tus referentes. Me quedo muy tranquilo de que esa sea tu filosofía de vida. Digo, hablando de justicia, tengo que mencionar a los dos. Claro, obvio. Absolutamente. Los grandes exponentes, los grandes Tomases de la justicia, dentro de 40 años Sí. lo van a dar en derecho. Muchísimas gracias, Pablito, por este podcast. Y bueno, recomendamos que entren a escuchar los capítulos anteriores, a Spotify, a YouTube, y pueden encontrarlos allí, todos los de la temporada anterior y los de esta temporada. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. No tenemos TikTok. Y no lo vamos a tener. Nos vemos. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.